En el vídeo anterior estudiamos una serie de propiedades aplicables a funciones continuas en un punto. En este vídeo vamos a estudiar propiedades y teoremas que se aplican a funciones continuas en un intervalo cerrado. La primera dice que si una función de variable real es continua en un intervalo cerrado AB, esa función está acotada. No vamos a demostrarlo, simplemente ilustrarlo gráficamente. Tenemos aquí el intervalo AB, la función está definida en el intervalo cerrado y es continua, por lo tanto existirá un valor f de A, por ejemplo ahí, y existirá un valor f de B, por ejemplo aquí. Como la función es continua, debemos de unir estos dos puntos con un solo trazo, de manera que no podremos subir ilimitadamente o bajar ilimitadamente. Necesariamente en algún momento, si hemos superado f de A, f de B habrá que bajar y por tanto la función siempre estará acotada superior e inferiormente. Para que esto ocurra, para asegurar que esto ocurra, es necesario tanto que la función sea continua como que el intervalo sea cerrado. Si falla una de las dos, la función puede no estar acotada. Por ejemplo, si el intervalo es abierto, entonces no hay valor en A y no hay valor en B. No existe f de A y f de B, pues la función está definida en el intervalo abierto. Por tanto, podría ser continua en el intervalo abierto y tener asíntotas en los extremos. Por ejemplo, una función que fuera de esta forma sería continua en el abierto, pero no sería acotada. E igualmente, si la función está definida en el intervalo cerrado, pero no es continua, por ejemplo, podremos tener una situación en que la función presente un valor f de A y un valor f de B, pero no esté acotada, pues al no ser continua puede tener también una asíntota vertical, por ejemplo, en x igual a. Esta función no es continua, está definida en el intervalo cerrado, falla una de las dos condiciones, no necesariamente es acotada. El siguiente teorema que estudiamos es el denominado teorema de Weierstrass o del máximo y mínimo. Igualmente, si una función es continua en un intervalo cerrado AB, entonces la función alcanza un máximo y un mínimo. Como vemos en la primera gráfica, en este caso tendríamos un mínimo que correspondería también con f de A y aquí un máximo que consistiría en otro punto, imagen de un valor comprendido en el intervalo cerrado. E igualmente se necesitan ambas condiciones, continuidad e intervalo cerrado, para garantizar que haya un máximo o un mínimo. Como vemos en estas mismas gráficas, esta función no tiene máximo ni mínimo por no ser definida en un intervalo cerrado. Es continua en el abierto, pero no está definida en el intervalo cerrado, no necesariamente tendrá máximo y mínimo. En el caso en que la función fuera constante, el máximo y el mínimo coincidirían con ese valor constante y todos los puntos del intervalo serían puntos con máximo y mínimo simultáneamente. El siguiente es el conocido como teorema del valor intermedio o teorema o propiedad de Darboux. Hay varias formas de enunciarlo. Una de ellas es que si una función es continua en un intervalo cerrado, AB, entonces la función alcanza en ese intervalo todos los valores comprendidos entre f de A y f de B. Tendremos aquí el intervalo AB, la función tomará un valor en A, por tanto existe f de A, tomará un valor
en B, por lo tanto existe f de B, y como la función es continua, entonces todos los valores comprendidos entre f de A y f de B serán tomados por la función. También suele enunciarse este teorema de la siguiente manera: si f es continua en el cerrado AB, entonces todo número comprendido entre f de A y f de B será imagen de al menos un punto C del intervalo AB, es decir, existirá siempre un valor C tal que f de C sea igual a ese valor entre f de A y f de B. Podrá existir más de uno, pero si la función es continua y el intervalo es cerrado, existe al menos uno. Por ejemplo, podemos tener situaciones en las que haya más de un valor en el intervalo AB, dado este número, por ejemplo, omega, que está entre f de A y f de B. Este valor es imagen de, en este caso, 3 puntos dentro del intervalo AB. El teorema garantiza que al menos uno cumple que su imagen es ese número W. Esto no podemos garantizarlo si la función no es continua. Por ejemplo, podemos tener una función discontinua que sea de esta forma. No existe continuidad en este punto C y por tanto pueden existir valores entre f de A y f de B que no sean imágenes de ningún punto C. Puede ocurrir que sí, como en este caso, pero no se garantiza que todos los valores entre f de A y f de B sean imágenes de al menos un punto del intervalo AB. Si es continua y el intervalo es cerrado, entonces sí está garantizado. El siguiente es el conocido como teorema de Bolzano y que se puede demostrar como una consecuencia del teorema anterior. Y dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB y además cumple que el signo de f de A es distinto al signo de f de B, entonces la función se anula en al menos un punto del interior del intervalo abierto AB. Es decir, en este caso tendremos una función que o bien en f de A es negativa y en f de B es positiva, o viceversa, positiva en f de A, negativa en f de B. Y entonces, como podemos fácilmente observar, al ser continua se cumple el teorema anterior, es decir, todo valor entre f de A y f de B ha de ser imagen de al menos un valor en el intervalo AB. Por lo tanto, 0, que está comprendido entre f de A y f de B, ha de ser imagen de al menos un punto, en este caso C, cuya imagen es 0. Es decir, C pertenece al intervalo abierto AB y es tal que f de C es igual a 0. Una de las aplicaciones de este teorema es para garantizar que una ecuación tenga alguna raíz o solución. Si la función es continua, el intervalo es cerrado y los signos en los extremos del intervalo son distintos, esto también suele expresarse como el producto f de A por f de B es negativo, equivale a que los signos son distintos. Entonces, como digo, si la función es continua, los signos son distintos y el intervalo es cerrado, entonces se garantiza que la ecuación asociada a esa función al menos tendrá una solución. Por ejemplo, nos pueden pedir demostrar que la
ecuación x menos coseno de x igual a 0 tenga solución. Bien, podemos formar la función f de x igual a x menos coseno de x. Como x es una función continua y coseno también, una diferencia de funciones continuas es una función continua. Entonces vamos a intentar encontrar un intervalo cerrado AB de manera que los signos de esta función sean distintos en ambos extremos. Por ejemplo, la función evaluada en 0 tenemos 0 menos coseno de 0 que es 1, es decir, menos 1. En cambio, si evaluamos la función en pi medios, por ejemplo, tenemos que esta función es pi medios menos coseno de pi medios es 0, por lo tanto la función evaluada en pi medios es pi medios. Entonces hemos encontrado un intervalo cerrado 0 pi medios en el cual la función en 0 toma un signo, en pi medios el signo contrario, por lo tanto, aplicando el teorema de Bolzano, podemos garantizar que existe un valor c perteneciente al intervalo abierto 0 pi medios, en el cual la función es igual a 0. Es decir, existe una solución de esta ecuación, al menos una en este intervalo 0 pi medios. Y por último, una última propiedad que vamos a enunciar es que no solo si la función es continua en el intervalo cerrado AB recorre todos los valores entre f de A y f de B, sino lógicamente también todos los valores comprendidos entre el máximo y el mínimo de la función en el intervalo AB.